Bien, buenos días. Hoy tendremos el cuarto tema acerca de el ser humano como un ser sociable por naturaleza, ser racional, ser libre, ser espiritual. Como ya hemos venido trabajando un poco desde el inicio de este lapso, nosotros nos hemos ido adentrando un poco acerca de lo que es la filosofía. Primeramente, tuvimos el origen de la filosofía, qué es la filosofía, algunas características, esa relación que tiene con las otras ciencias, las ramas de la filosofía, y anteriormente veíamos acerca de los pensadores presocráticos la filosofía moderna. Ahora bien, nos adentramos en este cuarto punto, en donde vamos un poco más allá, a profundidad. ¿Qué consiste el ser humano? Como un ser sociable por naturaleza, ser racional, ser libre y ser espiritual. Muy bien, vamos a dar inicio entonces ya a este tema. Primeramente, el ser humano como ser sociable. Decía ya Aristóteles en el siglo IV a.C. que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. En su obra, La Política, dijo que el ser humano es el animal más sociable que cualquier otro animal, porque posee el don del lenguaje. Este lenguaje que posee el ser humano es especial, no es la simple voz, es además con la que expresar sensaciones de dolor, de placer, esta también la poseen otros animales, sino el lenguaje humano, es decir, la palabra, los conceptos que diríamos hoy en día con los que podemos representar las ideas generales de las cosas, a partir de las cuales podemos hacer ya juicios morales sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y además hacer de esos razonamientos que es ya algo solo humano, al igual que poner esas valoraciones en común con los demás hombres al dialogar. De ahí que el hombre es un animal político. ¿Por qué decimos que es un animal político? Primeramente, solamente en la polis o ciudad-estado puede el ser humano desarrollar su razón, que es lo más valioso y específico del alma humana. Por eso decimos que el ser humano es un ser sociable, porque a través de su razón va profundizando, va observando y va interiorizando. ¿Sí? Es algo específico que posee el ser humano. En conclusión, necesitamos de los demás para poder desarrollarnos y vivir como seres humanos, también para lograr el bien supremo humano, que es la plena felicidad. También podemos añadir en este punto que aunque lo mejor en nosotros sea la parte racional, y según Aristóteles lo decía y los pensadores griegos en general, sin embargo, Aristóteles sobre todo resalta que ya nos previno al decir que cuando el ser humano no usa su razón puede llegar a ser el más salvaje de los animales. Si nosotros no usamos la razón para cualquier circunstancia, como lo dice el mismo Aristóteles, podemos llegar a ser el más salvaje de todos los animales. Luego, Thomas Hobbes, que es un empirista británico del siglo XVII, llegó a decir en su gran obra del Leviatán, que el hombre es un lobo para el hombre. Esta afirmación es lo más opuesto a la mejor formulación del hombre como ser sociable que había definido Aristóteles. Para Hobbes, el ser humano es un ser agresivo, cruel y egoísta por naturaleza. Todos los hombres ambicionan los mismos bienes para sí mismos, la riqueza, los honores, los placeres, etc. Por ello todos compiten entre sí y desconfían unos de otros. En esa visión pesimista de la naturaleza humana, solo la racionalidad humana nos salva al llevarnos a pactar para establecer el Estado por medio de un pacto general que dejaría al Estado la facultad de poner orden, impidiendo las venganzas continuas entre nosotros. Ya ahora vamos a hablar un poco de Rousseau, que en el siglo XVIII afirmó que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad es la que lo corrompe. Dentro de la tradición moderna, que pone el origen de la sociedad y el Estado en un contrato o pacto entre los individuos, frente a la visión naturalista de Aristóteles.
Rousseau considera que el hombre en estado natural es bueno, inocente y compasivo. Es por eso que afirma que la naturaleza, o sea, el desenvolverse dentro de la sociedad, es que lo va corrompiendo. Por tanto, las cualidades del buen salvaje, sin duda, una idealización que nadie tiene que ver con la realidad, como se comprobó al encontrar a los auténticos niños salvajes. Pensó que lo que llevó a unirse a los hombres entre sí al principio fue la propia subsistencia frente a la adversidad de la naturaleza, antes del desarrollo tecnológico. En uno de sus ensayos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, describe que la destrucción del estado natural con la aparición de la propiedad privada. Por eso que el primer individuo al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró a gente lo bastante simple como para hacerle caso. Fue el verdadero fundador de la sociedad. En estado natural no había propiedad privada, todo era de todos y la bondad natural se basaba en los sentimientos, no en la razón. Por eso que criticó durante la sociedad de su época, considerando que estaba tan corrompida que en ella había hombres que decían venderse por ser muy pobres y otros muy ricos, capaces de comprar la voluntad de los demás. En cambio, podríamos decir que la sociedad ha hecho al hombre más débil, vil y rencoroso. La civilización, la ciencia y la cultura lo han pervertido. Podríamos objetar a Rousseau que en la sociedad el niño no solo aprende la envidia, la hipocresía o la codicia, también puede aprender la amistad, el compañerismo o la generosidad. No simplemente nos podemos quedar con lo negativo que adquiere la persona, sino también con las cosas positivas que va adquiriendo dentro de ese entorno social que se desarrolla. Por eso la cuestión es si por naturaleza somos buenos o egoístas y agresivos, o si no hay naturaleza que nos determine a hacer una cosa o la otra. Entre los seres humanos podemos encontrar todo tipo de casos, incluidos también personas con gran evolución moral, como Gandhi, que defendía la no violencia en la reivindicación de lo que es justo. En este caso, no podría darse si fuéramos violentos por naturaleza, como decía Hobbes, o si la sociedad nos determinase, como decía Rousseau. Entonces, bueno, aquí ya encontramos un poco lo que es el ser humano bueno por naturaleza. Seguidamente vamos a adentrarnos un poco en lo que es el ser humano como ser racional. Y es por ello que los filósofos griegos fueron los primeros en reivindicar la capacidad racional como el rasgo más distintivo del ser humano. Si vamos examinando un poco las características de la razón como facultad, tenemos que la razón es objetiva y universal. ¿Por qué? Porque frente a la opinión subjetiva, la propia experiencia de los sentimientos, etc. También podemos decir que la razón pretende fundamentar lo que es verdadero o válido para todos y no solo para cada uno. También la razón se caracteriza por la coherencia, esto es, por respetar las leyes de la lógica y el principio de no contradicción. También está la razón que tiene eficacia y realismo, porque teniendo en cuenta el principio de realidad, puede buscar los mejores medios para conseguir nuestras metas. La razón no imagina cómo debe ser la realidad, sino que intenta buscar cómo funciona realmente para poder influir en ella. Aristóteles ya analizaba en sus obras los distintos ámbitos en los que actúa la razón humana. Decía que la razón teórica se ocupa de la verdad y de justificar nuestro conocimiento sobre la realidad, el propio ser humano. La razón práctica se ocupa sobre lo que debemos hacer. Aquí cabe distinguir dos campos distintos. El primero es el ámbito técnico o productivo, que busca los mejores medios para satisfacer las necesidades humanas. Y el segundo es el ámbito ético y político, que se ocupa de estudiar la mejor vida humana que puede llevarnos a nuestra realización personal y a la felicidad, de lo que debemos hacer, así como del bien común y de la sociedad justa para todos, es decir, de los fines más importantes en la propia existencia. También en el intelectualismo socrático podemos ver que se destacó que el que conoce el bien obrará bien, decía Sócrates, porque nadie yerra a propósito. Por tanto, para él,
El hombre sabio es el hombre bueno, virtuoso y feliz. Y el malvado en el fondo es tan solo un ignorante, lo decía Sócrates. ¿Por qué? Porque se equivoca, yerra, porque desconoce el verdadero bien. Al contrario, el que es sabio conoce la verdad y es por eso que es feliz. Entonces, la razón no solo se ocupa de conocer la verdad, sino que también, en un sentido práctico, se ocupa de qué debemos hacer para vivir bien. Además, en su ética del emotivismo, Hume llegó a afirmar que la razón no es sino la esclava de nuestras pasiones, al preguntarnos de dónde proceden el bien o el mal. Este destacó que esos valores no se encuentran entre los hechos, sino que proceden de la valoración sentimental que hacemos nosotros. Aunque según Hume, todos participamos de la misma naturaleza humana que nos lleva a considerar como bueno moralmente, lo que asegura la supervivencia de nuestra especie y la convivencia en paz. Por tener todos los mismos sentimientos y emociones, sin embargo, no es la razón la que se encarga de establecer la justificación de lo que está bien o mal, sino lo emocional. Por tanto, la razón solo sirve para encontrar los mejores medios para lograr lo que deseamos. Por eso, es esclava de nuestras pasiones. El problema, como criticó Kant, es que los sentimientos no siempre son comunes a todos y que además son cambiantes, por lo que el sentimiento es una base muy frágil para justificar tanto la ética como la política. Ahora bien, el ser humano como ser libre. Si las necesidades humanas son motivos para nuestra conducta, debemos entender a los motivos como causas de nuestra conducta. ¿Qué diferencia hay entre los motivos y causas naturales, como por ejemplo la fuerza de la gravedad? Estas mismas causas dan lugar a los mismos fenómenos naturales. Podríamos predecir entonces el comportamiento de las personas si conociéramos todos sus motivos para actuar. Si un deseo es muy poderoso, somos libres para poder elegir. Además, estos deseos pueden influir o inclinarnos en una decisión, pero no determinan ni imponen nada en un acto voluntario. Los deseos no, pero cabe decir lo mismo de los motivos. Los motivos son las explicaciones que damos después o antes de actuar, pero lo que para uno es un motivo suficiente, para otro no lo es. En cambio, frente a la gravitación, todos los cuerpos materiales responden igual. Entonces, los motivos no son verdaderas causas. En la primera parte de la reflexión sobre el ser humano, ya distinguimos en lo que es entre el ser humano y las demás especies animales, por la ausencia del instinto natural en nosotros. Además, solo podemos ser moralmente libres si podemos elegir, si tenemos libertad, y por tanto nuestros actos podemos decidirlos. Sin embargo, siempre ha habido determinismos que niegan la libertad humana. Estos determinismos son teorías que niegan la libertad en el ser humano, basándose en diferentes razones. El determinismo de la predestinación o el destino, que es la creencia en que el futuro está escrito. En el determinismo social o de la educación, que se afirma que todos somos el resultado de la sociedad en la que hemos sido educados. El determinismo interior, psicológico o del carácter, que éste sostiene que aunque podemos hacer lo que queramos, no podemos querer cualquier cosa. Lo que queramos depende de nuestro carácter y este es innato, inmutable, constante e inalterable. También entra el temperamento como conjunto de reacciones afectivas primarias si tiene un componente genético que puede heredarse, pero el carácter no es más que la suma de nuestras actitudes voluntarias. Además, también el problema es que no se trata de una mera pregunta teórica, esta cuestión de la libertad, de la felicidad, sino de una pregunta que nos compromete por completo en la actividad vital. Además, una persona sin libertad no puede desarrollarse como persona. Ser persona implica ser libre. Y ya entramos en el último punto, que es el ser humano como ser espiritual. También aquí nos podemos preguntar si somos solo materia o si por el contrario también hay una parte de nosotros que es espiritual.
esa cuestión afecta no solo al interrogante kantiano sobre lo que es el hombre, sino también al interrogante sobre lo que es lo que nos cabe esperar. En cambio, los monistas podríamos decir que dirían en su tiempo que somos nuestro propio cuerpo, por lo que al morir nada quedaría. Al desaparecer el cadáver con el tiempo, parece por tanto que la necesidad de preservar una parte inmortal en nosotros está en el origen del dualismo. Entonces, los llamados procesos mentales, estos entran dentro de esta parte del ser humano como ser espiritual. El pensar, el recordar, el sentir, el imaginar, el tener sensaciones y percibir la realidad. Son la experiencia interna de la persona. Son estados de conciencia subjetivos de los que tenemos conciencia. Ni son materiales ni están en el espacio como los cuerpos materiales. Solo se dan en el tiempo de la conciencia individual. Muy bien, ya teniendo estos 4 puntos importantes de lo que es el ser humano como un ser espiritual, como un ser razonable, como un ser sociable por naturaleza, bueno, nos ayuda también a nosotros a profundizar en lo que somos capaces de poder hacer cada uno de los seres humanos, de ir adentrándonos en cada uno de estos aspectos que son de gran importancia para nuestra vida, para nuestro desenvolvimiento en la sociedad, ya que, bueno, al ser nosotros sociables, indica que estamos en una sociedad en donde nos estamos formando, en donde nos estamos interiorizando, en donde estamos también interactuando con los demás. Es por eso, bueno, que esta parte nos lleva a nosotros a actuar desde nuestra razón, desde nuestra ética, como seres humanos.